En esta ocasión voy a tratar de dar mi opinión sobre la posible responsabilidad penal en la que podría haber incurrido el actual gobierno respecto a la crisis del coronavirus. Antes de nada, dejar claro que este vídeo va a ser un poco diferente a los que normalmente hago por varios motivos. El primero de ellos porque no voy a entrar a analizar el detalle. Podría analizar cada uno de los delitos de forma pormenorizada, de hecho me encantaría, pero podría quedar un vídeo perfectamente de 1 hora y por razones de economía expositiva me abstendré de hacerlo. Aparte de esto, otro de los motivos porque va a ser diferente, voy a leer artículos concretos, esto alargará el vídeo, va a ser un vídeo largo, ya lo anticipo, pero veo necesario leerlo. Y lo veo necesario por dos motivos. En primer lugar, porque cuando hablamos de delitos hay que saber de lo que se habla, es un tema muy serio, y no tenéis que buscar vosotros los artículos si os menciono el literal que pone el Código Penal. Y en segundo lugar, porque me alejo de opiniones subjetivas, de decirlo de memoria, de interpretaciones que yo pueda hacer y leo literalmente el contenido de la ley, que es objetivo. Por lo tanto, a pesar de que todo el vídeo va a ser una opinión, no quiero calumniar a nadie, simplemente expongo las probabilidades, posibilidades, mejor dicho, de posibles delitos que se han cometido y doy mi opinión sobre ellos. Dicho esto, hay que partir de un punto básico. En España, la incompetencia política, nos guste más o nos guste menos, no es delito, ¿vale? Es una lástima seguramente, pero no se puede juzgar a alguien penalmente, no hay un reproche penal por su ineptitud o ineficacia, al menos no de forma directa. Por el mero hecho de ser inepto como político no es un delito. Quizá las actuaciones o acciones que lleve a cabo por esa ineptitud sí que puedan ser objeto de reproche penal. Hay una corriente que habla de, bueno, incorporar en el Código Penal esta estafa política, pero bueno, lo veo muy poco viable, habida cuenta que son los políticos los que hacen las leyes, por lo tanto lo veo tosco. Pero bueno, dicho esto, como comentaba un poquito al principio, me voy a alejar de verdades absolutas y me voy a adentrar en opiniones relativas. Todo lo que yo diga es mi opinión y estoy sujeto a hablar por privado de cualquiera de los puntos que vaya a mencionar, ¿de acuerdo? Como digo, voy a leer, me sabe mal, pero no quiero dejarme nada en el tintero porque es un tema importante. Entrando en el aspecto genérico que comentaba, el primer punto a analizar es ese marco conceptual, especialmente jurídico, dónde nos vamos a mover, qué habría que analizar para tener en cuenta si se incurre o no en una posible responsabilidad penal por parte del gobierno. Bueno, pues en primer lugar, como norma suprema de obligada mención es la Constitución. En segundo lugar, vamos a hablar también, bueno, habría que analizar la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio, que es aquella que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Abro paréntesis, este tema, diferenciación entre cada uno de estos estados, es un tema muy interesante y que seguramente lo haga la semana que viene. Pero no voy a entrar a analizarlo en este vídeo. Cierro paréntesis. Seguimos, habría que analizar también la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, el Código Penal, por descontado, la norma objetiva, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y bueno, aquí hay que hacer una pequeña remisión a la normativa penal blanca, ¿no? La ley penal en blanco. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es cuando el Código Penal recoge un determinado delito, pero el presupuesto de hecho, para configurarlo de forma correcta, hay que acudir a otra normativa que está fuera del Código Penal. A modo de ejemplo, para que quede un poquito más claro, un delito contra la hacienda pública, ¿no? De fraude, por ejemplo. Bueno, pues el Código Penal recoge ese presupuesto de hecho, dice el que defraude y le da una pena, recoge elementos objetivos y subjetivos del tipo, pero ¿qué es defraudar? ¿No? Podríamos entender que es un modo de concepto jurídico indeterminado. Entonces, para determinar qué es ese fraude, en qué consiste, habría que acudir a la normativa tributaria y fiscal para determinar, en primer lugar, cuándo hay que pagar y cuándo no se haya pagado, entender que ha habido fraude. Es a modo de ejemplo. Eso es la ley penal en blanco. Dicho esto, ese sería el marco conceptual jurídico. A nivel funcional, hay que entender cómo funciona un poquito, de forma muy genérica, la administración. Y es que es una jerarquía vertical, una cúspide en la que, bueno, hay diversa jerarquía autoritaria en la que uno da instrucciones a otro y hay una cadena muy larga. Nosotros vamos a analizar arriba, ¿no? La cúspide de esa pirámide que se encontraría el gobierno, a la cabeza el presidente del gobierno, nuestro queridísimo Pedro Sánchez. Como digo, es vertical. ¿Esto qué consecuencia tiene en cuanto a la responsabilidad penal? Bueno, pues que dificultaría enormemente el diluir responsabilidades, porque el de arriba dirá, no, yo no he hecho esto, lo ha hecho el de abajo. Bueno, habría que determinar cada uno de estos detalles.
Siguiendo, dentro de este aspecto genérico hay que determinar, primero, puede existir responsabilidad penal por estas acciones? Y segundo, ¿qué elenco de posibilidad penal tenemos, ¿no? Respondiendo a la primera pregunta, sí que puede existir responsabilidad penal, y así lo dice el artículo 55 de la Constitución, infine, al final, último inciso, y el 37 de la mencionada Ley 40/2015, del régimen jurídico del sector público. Puede existir responsabilidad penal. Dicho esto, ¿qué elenco de posibilidades se nos abren? ¿Cuáles delitos? Bueno, pues esto es subjetivo nuevamente, pero yo los que pondría encima de la mesa, que creo que son debatibles, son hasta 11 delitos por ahora, de forma superflua, sin analizar en profundidad. Y los he apuntado. En primer lugar, homicidio. Segundo, lesiones. Organización criminal, grupo criminal. Delito contra los trabajadores, detención ilegal, coacciones, prevaricación, malversación, censura, ataque a los derechos cívicos y delito contra la salud pública. Bien, bajo mi punto de vista y después de un análisis, como digo, superfluo, porque no tengo tiempo para entrar a analizar cada uno de estos delitos concretos, creo que se podría debatir, hablar sí o no cada uno de estos delitos, y es lo que a continuación haré de forma muy generalizada, como digo, sin perjuicio de que en otro vídeo más adelante analice de forma pormenorizada cada uno de estos delitos y sus elementos objetivos y subjetivos, y si en la realidad se dan o no para poder condenar por cada uno de estos delitos. Dentro y siguiendo en el campo general de este vídeo, hay que analizar las penas que son posibles, ¿de acuerdo? En este sentido, basta mencionar 3 tipos de pena. La primera de ellas, de multa, una pena pecuniaria, pagar con dinero esa responsabilidad penal. La segunda y la más conocida, la pena de prisión, de privación de libertad de una persona. Y la tercera, y quizá más relevante para el supuesto en el que nos encontramos, sería la de inhabilitación especial para el empleo o cargo público, ¿de acuerdo? Como los políticos a veces olvidan, pero deben su posición a la ciudadanía, es un cargo público, pueden estar sujetos a esta inhabilitación especial. Dicho todo esto, esta es la parte general, analizando un poquito dónde tenemos que movernos para determinar si existe delito o responsabilidad penal, si puede existir, qué delitos y demás. Pasando a analizar cada uno de estos delitos, insisto, de forma muy superflua. La clave para determinar la responsabilidad penal, bajo mi punto de vista, estará en tres puntos. El primero de ellos, y vital, la teoría de dominio del hecho, es decir, que aquel a que se pretende achacar esa responsabilidad penal tenía posibilidad y era el ejecutor de los hechos, ¿no? O al menos el ideador, aquel que tiene dominio sobre el hecho. La segunda, que existiesen alternativas, es decir, que pudiendo hacer A, hizo B, cuando B era peor que A, ¿no? O cuando B constituía la comisión de un delito. Tenía que existir una alternativa. Y en tercer lugar, y vital como siempre, la carga probatoria. A un juicio, ya lo he dicho en otras ocasiones, no se va a contar historietas. A un juicio se va pues con una versión de los hechos, una calificación penal para esos hechos y lo más importante, una carga probatoria que en este caso debe ser brutal. Bueno, yo obviamente no soy ministro, no estoy en la Moncloa, tampoco tengo un sueldo de 80.000 euros ni 40 asesores. Estoy en mi casa, como toca, no puedo acceder a analizar toda la carga probatoria que debería de analizarse para determinar si concurre o no los presupuestos delictivos, pero es meridiano tener en cuenta la información que dispone y que disponía y cuándo la dispuso el gobierno para entender si se ha podido incurrir en determinados delitos o no. Dicho esto, estas 3 claves, pasando ahora sí a analizar estos delitos de forma sucinta. El primero de ellos, el más llamativo, homicidio, en todas sus versiones, homicidio, asesinato, prisión permanente revisable y demás. ¿Sí o no? Bueno, yo personalmente creo que no concurre en los presupuestos de hechos necesarios para el delito de homicidio. ¿Por qué? Bajo mi punto de vista no existiría un nexo causal suficiente por 2 motivos. El primero de ellos por la lejanía entre la acción u omisión del ejecutivo, del gobierno en este caso, respecto a la muerte de una persona concreta, que es una lástima por descontado, pero esa lejanía sería difícil de acreditar, que es el segundo punto. Esa dificultad, es decir, cuando una persona muere y tiene coronavirus, para que exista cierta responsabilidad penal, bajo mi punto de vista, tienen que darse muchas circunstancias. En primer lugar, y la más importante, acreditar que esa persona tiene el coronavirus por esa negligencia, por esa acción u omisión del gobierno. Es decir, por ejemplo, ¿no?
sin entrar a debate con el 8M, pues que esa persona cogió el coronavirus, se infectó por coronavirus en el 8M cuando el gobierno no debería haberlo permitido, por tanto, esa acción negligente de permitirlo sí que existe cierto nexo causal. ¿Qué pasa? Que en la realidad es muy complicado determinar cuándo y cómo una persona cogió el coronavirus, se infectó por el coronavirus. Por lo tanto, una defensa sería, como es lógico, esa falta de acreditación del nexo causal. Es decir, bueno, usted tenía coronavirus, muy bien, o el fallecido tenía coronavirus, pero acredíteme usted que lo cogió por mi culpa. Eso es muy complicado. Por lo tanto, no veo viable homicidio. Por esta regla de tres, tampoco veo viable el delito de lesiones. Por esta misma dificultad en la acreditación del nexo causal. Bajo mi punto de vista siempre, se puede discutir que de un modo genérico, porque ha habido imprudencia, es discutible, pero yo personalmente si me debe de inclinar diría que no. En cuanto a la pertenencia a organización o grupo criminal, artículos 570 y siguientes, tampoco lo veo. No lo veo, a pesar de que es algo que se dice mucho, porque la función del gobierno, aunque a veces no lo parezca, no es la de cometer un delito o determinados delitos. Por lo tanto, la verdad es que veo bastante meridiano que queda fuera del ámbito de aplicación de este delito. Ojo, delito contra los trabajadores. Voy ahora sí a leer literalmente el artículo 316 porque creo que sí que concurre. Es el primer delito que yo entiendo que sí. Y leo literal. Artículo 316. Delito contra los trabajadores. Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con la pena de prisión de tal. Ese es el presupuesto de hecho. Este es un delito concreto, el 316. Existen otros delitos dentro del ámbito de delito contra los trabajadores, pero este en concreto yo entiendo que podría incurrir y de forma muy evidente, ¿no? Cuando hemos visto a policías, incluso sanitarios, que están bajo el mandato y por tanto el cuidado del Ministerio de Interior, en definitiva el gobierno, y no tenían esos medios necesarios, los EPIs, los famosos EPIs, pues bajo el punto de vista podría incurrir delito. Por descontado, habría que ver en qué modalidad y en qué grado de responsabilidad, pero ahí mi respuesta es afirmativa. Siguiente delito, un posible delito de detención ilegal, porque estamos todos en casa y demás, artículos 163 y siguientes. Personalmente no lo veo, porque no hay una acción directa por parte del Ejecutivo, no nos ha encerrado en casa como tal, sí que nos ha dicho no salgan, pero no nos han encerrado. Por lo tanto, y esto da paso al segundo, sí un caso que habría coacciones. ¿Veo el delito de coacciones de los artículos 172 y siguientes? Tampoco. ¿Por qué? Porque el delito de coacciones, como presupuesto de hecho necesario, entiende que tienes, sin estar legítimamente autorizado, el sujeto activo no tiene que estar legítimamente autorizado, ¿no? Y bajo mi punto de vista está legítimamente autorizado, al margen de si procede del estado de alarma o tenía que ser de excepción, cosa que no voy a entrar, está legítimamente autorizado. Por lo tanto, no veo tampoco el delito de coacciones. Ojito, delito de prevaricación. Voy a leer también artículo 404 y siguientes. Leo literal. A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de tal. Bien, hay que decir que es el 404, pero existen más modalidades de prevaricación. Podría ser, aquí sí que hago un inciso de sí o no, bueno, me quedo en medio, podría ser, habría que determinar hasta dónde es un asunto administrativo, las resoluciones que se han dictado y sobre todo, y como comentaba antes, ese a sabiendas de su injusticia, es decir, a sabiendas de que no procedía esa resolución, pero aún así la hicieron, ¿no? Un ejemplo, y sin entrar en debate, es el 8M. Por ejemplo, podría ser que se autorizó cuando se sabía que no se podía autorizar por las recomendaciones o incluso dictámenes y demás de instituciones europeas, OMS y demás. Podría incurrir en un delito de prevaricación. Siguiente, malversación, 432 y siguientes del Código Penal. No lo veo. ¿Por qué no lo veo? Bueno, pues porque entiendo que no hay ese desplazamiento hacia un fin ilícito o no autorizado. Creo que dentro del seno del gobierno siempre se ha actuado conforme a directrices concretas que obedecían o debían de obedecer en un principio a la ley. Por tanto, no veo malversación. Censura del 538. Este puede tener miga. Lo voy a leer literal y que cada uno trate de interpretar en la medida de lo posible lo que considere.
la autoridad o funcionario público, delito privilegiado, que establezca la censura previa o, fuera de los casos permitidos por la Constitución y las leyes, recoja ediciones de libros o periódicos o suspenda su publicación o la difusión de cualquier emisión radio-televisiva, incurrirá en la pena de tal. Esto es por la polémica que se está causando ahora con los bulos, que tampoco voy a entrar a debatir, por economía positiva. Puede incurrirse. Yo entiendo que en un futuro prácticamente inmediato o muy cercano podría llegar a incurrir el gobierno en un delito del 538 del Código Penal. Siguiendo. Este es muy bueno. Delito consistente en el ataque a los derechos cívicos. Artículos 542 y siguientes. Abro paréntesis. Este delito, al igual que el de censura, está recogido en el título de delitos contra la Constitución. A modo de ejemplo, es donde se ubicaba también en un capítulo distinto el delito de rebelión, el delito de rebelión, de sedición. El delito de sedición, perdón. Para que nos hagamos una idea de la magnitud. Como decía, artículo 542. Ataque a los derechos cívicos. Leo literalmente. Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 4 años la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes. Bueno, en primer lugar habría que determinar si ha habido ese incumplimiento, si se han atacado o visto vulnerados algunos derechos cuando no debían serlos y que el Ejecutivo, en este caso el Gobierno, tenía conocimiento, ¿no? De, como le hablaba antes, era consciente de la situación, de la ilegalidad o de la falta de conformidad a derecho de esa actuación y aún así la llevó a cabo. En ese supuesto y atacando esos derechos cívicos, bajo mi punto de vista, como todo este vídeo, sí que concurriría este delito. Y por último, y no menos importante porque lo cierto es que trae miga, es un delito contra la salud pública. 361 y siguientes. También hay muchas modalidades. Me refiero a esta en concreta y que cada uno también interprete un poquito como quiera. Leo, este es un poquito más largo. El que fabrique, importe, exporte, suministre, intermedie, comercialice, ofrezca o ponga en el mercado o almacene con estas finalidades medicamentos, incluidos los de uso humano y veterinario, así como los medicamentos en investigación que carezcan de la necesaria autorización exigida por la ley, o productos sanitarios que no dispongan de los documentos de conformidad exigidos por las disposiciones de carácter general, o que estuvieran deteriorados, caducados o, y ojo, incumplieran las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, y con ello se genere un riesgo para la vida o la salud de las personas, será castigado con la pena de tal. Ojo, todas estas compras que ha habido sobre test no homologados y demás, material sanitario. Insisto, estos artículos de delitos contra la salud pública son muy diversos, 361 y siguientes. Se puede indagar un poco más, pero yo creo que sí que se podría incurrir, ¿no? Ha habido una cierta negligencia, aparte de la falta de profesionalidad típica de los políticos que nos tienen acostumbrados, pero ha habido esa falta, ¿no? Que ha puesto o ha podido poner en riesgo esa salud pública con el empleo, porque además, repito, el inicio de este 361 del Código Penal dice el que fabrique, importe, exporte, suministre. Es decir, sí que ha habido una importación. Es verdad que al final dice y con ello se genere un riesgo para la vida o la salud de las personas. Por lo tanto, como siempre, estaremos a la carga probatoria y a acreditar cada uno de estos hechos. Bueno, este es mi análisis genérico. 18 minutos, vaya generalidad, sobre la responsabilidad penal del gobierno. Por supuesto, estoy más que abierto al debate, a la explicación una por una de los delitos por privado. Si alguno tiene alguna duda, que me lo diga. Pero en síntesis, creo que la carga probatoria, la teoría de dominio de derecho y la posibilidad de actuar de otra manera y a sabiendas de que la manera en la que lo estaban haciendo no era correcta o siguieron esa vía, son las claves para determinar la responsabilidad penal. Dentro de la misma, que ya hemos dejado claro que sí que puede existir, como digo, bajo mi punto de vista, cabría por un delito contra los trabajadores, artículos 311 y siguientes, quizá de uno de prevaricación, 404 y siguientes del Código Penal, quizá de censura, probablemente y próximamente, 538, quizá de ataques contra los derechos cívicos, 542, y por último, delito contra la salud pública por el tema de los TEDs y demás, del 361 y siguientes del Código Penal. Lo repito para que no haya duda, es mi opinión, me he alejado de verdades absolutas más allá de las disposiciones legales y me he acercado y mucho a opiniones relativas que pueden variar, igual pienso esto ahora y de aquí a una semana creo que han concurrido en más delitos o en menos, pero bueno,
Hasta aquí.